Bueno, Claudia, entonces, en primer lugar, como te he dicho, vamos a hablar sobre el infrarrealismo de este Ujú. grupo, este movimiento poético de México de los años 70, pero no solo de los años 70. Vamos a hablar de México, pero también, si permites, también vamos a hablar un poco sobre Jerusalén e Israel y a lo mejor también un poquito sobre Amihai y también sobre tu poesía y a lo mejor también tu investigación, pero todo a partir de tu punto de vista. Así que mi primera pregunta es, bueno, ¿cómo empezó tu historia con el infrarrealismo? ¿Cómo llegaste a unirte a este grupo? Si nos puedes llevar un poquito hacia atrás en el tiempo y en el espacio y contarnos un poco sobre este tiempo de tu vida adolescente. Em, pues mira, primero tienes que saber que yo no nací en México, nací en Argentina, soy argentina, y iba en una escuela judía a los 18 años, 17 años, pero necesitaba algo más porque mm, quería encontrar algún otro grupo. Yo ya escribía poesía y también ya traducía a Yehuda Mihai. Yo empecé a traducir a Mihai en lo que se llama aquí en México la preparatoria, que son los años finales de la escuela. Sí. Y por muchas razones llegué a dar con la Casa del Lago. La Casa del Lago es el lugar a donde empecé a tomar un taller de poesía. En ese México de los setentas se abrían talleres de poesía, que son como lugares, no sé si hoy en Israel los haya, a donde empezar a practicar poesía alrededor de algún poeta y aprender algunas técnicas. Y yo, pues ya desde muy temprano estaba muy interesada en empezar a mejorar o a seguir bajo la tutela de alguien. Yo estaba en ese taller de poesía y de pronto empezaron a llegar los infrarrealistas. Todavía no se llamaban así, no nos llamábamos así. Ujú. Empezaron a llegar unos tras otros y ellos venían de otro taller, ellos iban a otro taller y se sumaron. Y pues muy pronto se hizo pues un ambiente de poesía muy viva. Roberto Bolaño, Mario Santiago, Ujú. Rubén Medina son los más conocidos, Bruno Montané, Juan Esteban Harrington, son los que yo recuerdo, Piel Divina, José Peguero, Pita Ochoa. Eh, y pues continuábamos en este ambiente de escribir poesía y hacer recitales. Pero yo siempre terminando el taller no me iba con ellos a las fiestas que hacían. De manera que mi lugar en el grupo o mi participación pues fue algo marginal. Yo estaba en la zona, yo estaba muy interesada en escribir y ellos también, pero ellos también hicieron mucho relajo, como se dice en México. Eh, Algunas fiestas. sí, sus fiestas, su locura. Entonces, son años fue un año y medio de convivencia que yo lo recuerdo como un despertar a la poesía, como un nacer adentro de un grupo de poetas, que es lo que escribí en este catálogo. En realidad yo no era amiga propiamente de ellos, nos hicimos como hermanos en la poesía, una fraternidad poética, eso es lo que ocurrió. Y el tipo de poesía que escribíamos, que eso es también algo que creo que me preguntarías, o qué es lo que nos unió como denominador común, era hacer una poesía más espontánea, más viva, que hablara de nuestro cuerpo, de nuestras vivencias. No te olvides que éramos la generación de la liberación sexual, mi generación, la de los setentas. Entonces, ese era un poco el ánimo, ¿sí? Empezar a hablar de esas cosas Sí. y salir de una poesía más acartonada, se dice en México, más, más formal, más como debía ser, que la encontrábamos estéril. Sí. Y ese era un poco el grupo de Octavio Paz, que querían creer que fuera de Octavio Paz, pero no era solamente eso. Lo que pasa es que Octavio Paz
era una figura tutelar que gobernaba un poco cómo se debía escribir la poesía. Sí. Eso. De lo que me Pero ellos me cuentas abrieron. es como hay como una separación, ¿no? Entre, digamos, business and pleasure, ¿no? Había el business dentro del taller de poesía Sí, y había sí, otro, digamos, ambiente sí, a donde la salida. tú participabas menos, que fueron las Sí, fiestas. sí, sí. Sí. Yo hablaba con ellos en el pasto, había pasto afuera. A veces llegué a llevar mi guitarra, yo cantaba, tocaba canciones, entonces sí, es lo máximo que llegué a hacer. Y en una ocasión también me fui con Mario Santiago, Roberto Bolaño y Rubén Medina a intentar escribir. ¿Conoces el ejercicio Cadáver Exquisito Sí. del surrealismo? De Ujú. ir doblando. Entonces hicimos un experimento y nos divertimos. Ahora, recién ahora me entero, me dijo Rubén Medina, que fue como la prueba que me pusieron para mi ingreso. Eh, Ok, entonces había pruebas. había pruebas, Ujú. sí, al infrarrealismo, una vez que lo bautizaron, porque tomó tiempo hasta que decidieron, nos llamamos infrarrealistas, ¿quieres participar? Sí, así fue. Primero era un taller de poesía nada Sí. más. Y luego, en los primeros eventos de los infrarrealistas, ¿participaste en estos eventos? Si te refieres a los eventos en donde atacaron a Octavio Paz o Sí, se por rebelaron, ejemplo, la verdad es que no, no estuve presente. al principio quería No, referirme a estos eventos, digamos, iniciales de lectura de poesía sí propiamente de estaba. infrarrealistas fuera del taller. Sí, sí estaba, estuve en uno, es que nos prestaban el auditorio de la propia Casa del Lago, era un auditorio grande donde se presentaban obras de teatro. Ujú. No sé si conoces una película que se hizo, se me fue el nombre ahorita, Landisbat, el director, un chileno francés, hizo una película sobre el infrarrealismo y me grabó a mí en la Casa del Lago para que tuvieras una idea de cómo se veía. Es una casa antigua y tenía un auditorio muy bonito. Y en ese auditorio, Mario Santiago hizo sus primeras lecturas. Sí. Él era yo digo, yo pienso que él era el poeta principal y tenía una voz muy estridente Ujú. y declamaba su poesía, era un poco histriónico, no sé si conoces la palabra, y Sí, oratorio dramático. dramático, oratorio, y ahí, Eh, ahí leyó uno de sus poemas claves, Consejos de un discípulo de Marx a un fanático de Heidegger, y pues yo lo fui a escuchar junto con los otros miembros del infrarrealismo y pues mi experiencia más sobrecogedora que tuve fue cuando me lo dedicó. Él me dedicó en público ese poema y me tomó por sorpresa porque yo no esperaba nada ni pensaba nada. Y fue así la primera vez que me enteré que, que estaba haciendo algo en dirección a mí. Pero ese poema es un poema impresionante que a mí me encanta ujú. y me siento honrada de que me haya incluido en la dedicatoria, pero en ese momento pues fue muy fuerte la experiencia y eso fue públicamente. Fue leyéndolo, te digo, de esta manera dramática. Es imborrable ese recuerdo para todos. ¿Cómo fue la experiencia tuya de así leer tu poesía frente a gente? O sea, seguramente una de las primeras veces que lo has hecho públicamente. ¿Cómo fue eso? Yo no leía públicamente, yo leía adentro del taller, en los ejercicios. Él sí quiso salir a dar su recital. Yo trabajaba en el taller, ahí leía mis poemas y ahí comentábamos todos. Después yo me retraje, me, ¿Por qué? me retiré y ¿Por me los puse sabotajes? No, nada que ver. No, sabotaje personal, Mm, por el autosabotaje, por... no tienes que compartir lo que no quieras. no, 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 pero es parte de mi historia, porque me callé por muchos años. Me callé en el sentido de que no tomé el camino de seguir escribiendo yo, sino que empecé a traducir a Mihai. Me vine a Israel, empecé a traducir a Mihai formalmente, ya lo traducía, pero era un poco
no era algo formal hasta que llegué a Israel y lo conocí y trabajé también con él. Em, no sé, me escondí detrás de la voz de Amihai y durante un tiempo Amihai fue mi máscara, fue mi alter ego, no sé cómo decírtelo, me funcionó como eh, la voz poética que yo quisiera tener, la tenía a través de Amihai, hasta que llegó un momento en que eso también terminó, porque yo, estando en Israel, escribí también poesía eh, y, y es la que aparece en este libro que está Mujer en Jerusalén. Sí. Hay un poema que se llama Mujer en Jerusalén. Bueno, son los poemas que ya estaba escribiendo desde México y en Israel, ¿sí? ¿Y cómo fue tu Em, experiencia en Jerusalén? ¿Has estudiado en la Universidad de Hebrea? Estudié en la Universidad Hebrea de Jerusalén, estudié literatura latinoamericana y después un año de literatura comparada. Bueno, mi vida en Israel fue un sueño. Era también otro Israel, otra Jerusalén, me imagino, ¿no? Sí. Me cuentan mis amigos que ha cambiado mucho Cuéntame un la poco Jerusalén de de hoy. este tiempo para Pues era ti. una ciudad, para mí era una ciudad imagínate, estaba yo en Israel, a mi Jaime venía a visitar, yo vivía en Rehavia, Ah, eh, en un, vivía en Rehavia con otros chicos que también rentaban sus cuartos, vivíamos varios. em, pues fue una época gloriosa para mí. La ciudad era una ciudad de estudiantes. Tuve amigos entrañables en Israel. Tuve una familia de argentinos que me adoptaron. Estuve casi 8 años viviendo en Israel, así que fue mucho bastante. tiempo, ¿Cómo fue tu bastante. relación con Yehuda Mihai? Pues también fue una relación intensa. Al principio le hice algunas preguntas. eh, y él me dio toda la libertad para que yo tradujera como quisiera. Por ejemplo, una vez le pregunté en un verso, él dice Ein Sof Sofi, Mm, y yo le pregunté, ¿ese Ein Sof Sofi es Sofi Asof Sheli o de Sofi Sofi, definitivo? sí. Entonces me dijo, no sé, elige tú. Entonces, ves, esas eran las preguntas que yo de pronto me hacía, pero él me dio toda la libertad para que tradujera yo sola. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Yo era una jovencita estudiando en Israel, de pronto traduciendo a Mihai, no podía pedir más. Bueno, volviendo al México y al infrarrealismo, quería preguntarte así en retrospectiva, mirando hacia atrás, ¿fue esta época principal formativa para ti? ¿Cómo lo ves? ¿Te consideras infrarrealista? Y si no te consideras infrarrealista, ¿te consideras como una poeta que sí tiene este trasfondo o vestigio o herencia? Mira, mucho tiempo me mantuve afuera, nunca supe bien a dónde colocarme y no supe bien a dónde colocarme porque no formé parte, si tú quieres, del revuelo, de ese lío que ellos hacían afuera, Los que iban a sabotajes. esos sabotajes, no formé parte de eso. ¿No te Em, gustaban? No, 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 eso lo hacían Mario Santiago y Roberto Bolaño. No recuerdo ninguna mujer que estuviera implicada en eso. Pero no, yo te cuento que yo iba al taller y saliendo del taller ellos se iban a su fiesta. Entonces, si el infrarrealismo, en esas fiestas ellos decidieron los manifiestos, porque escribieron varios manifiestos. Entonces, mm, no estuve en la fiesta, pero estuve en el taller y estuve con ellos. Y estuve afuera en los encuentros, te digo, en la Casa del Lago, en el Pasto, pero a mí me tomó tiempo definir mi posición. Pero también a lo largo de los años participaste en las ediciones y mantuviste en contacto con Sí, los sí, sí, participantes, así que sí, te consideras una infra? ya ahora sí, ¿Ahora sí? ahora sí, ahora sí, ya tomé mi lugar. No sé cómo se dice eso, tomé mi lugar, Sí, sí. porque estuve así
hasta que dije, no, bueno, tengo que tomar mi lugar porque ahí estuve, ahí escribí, ellos me publicaron, mis primeras publicaciones salieron gracias al infrarrealismo. Uno de los infras, Rubén Medina, conservó mis poemas, hasta el día de hoy los guarda, todo lo que yo escribí entonces, que yo no guardo. Se quedó todo en Israel y me lo iban a mandar y nadie me lo mandó. Ahí tenía un montón de poemas y fotos que perdí. Y lo que hay hoy en día existe gracias a Rubén Medina, que es un poeta infrarrealista, Sí. que guardó todo lo que yo hacía a los 18 años. Entonces, decir que no soy, que no estuve, que no formo parte, Es no sería lo que, correcto. es que para ti, si entiendo bien, fue un proceso, ¿no? De integración y estar en algunos eventos y ausentarte de otros y también no sé, llegar a también tratar de comprender esta época ya en los años que siguieron luego de estos años tan turbulentos, ¿no? De la década de los 70. Y también está el hecho de que después de que yo me fui de México a Israel, pues ocurrió el evento de la llegada de Mario Santiago, el famoso evento que está en la novela de Roberto Bolaño. Y eso ocurrió cuando ya se había terminado, si tú quieres, la interacción poética. Él me vino a buscar cuando yo me fui a estudiar a la Universidad de Jerusalén y estaba con Norman, el que era mi pareja entonces. Eh, y eso lo vinimos a descubrir. Eso en sí mismo, bueno, fue algo personal, ¿verdad? No tuvo que ver tanto con el momento en el que todos escribíamos, pero después se convirtió en literatura y muchos años después salió la novela y todos descubrimos que estábamos adentro de la novela, entonces hubo como un revival, Sí, o sea, hubo que asumir sí, nuestro sí, pasado infrarrealista. Digamos que mientras yo estuve en el infrarrealismo no cobré conciencia de que fuera importante. Lo importante se empezó a volver con el tiempo, claro. cuando salió la novela de Bolaño. Entonces ahí tuvimos que salir todos a dar la cara, Salir del closet del infra, ¿no? salir Algo del así. closet y decir, ni modo, estamos retratados, está contada la historia ahí, y eso empezó a crecer con el tiempo cada vez más, hasta llegar ahora al catálogo del infrarrealismo, en fin, ahora se volvió algo muy, muy serio, pero fue un proceso, el que tú le llames proceso me parece, de no haber ocurrido la novela de Bolaño, no sé qué tanto se hubiera prestado atención a ese momento. Pero hubo eventos eh, así como casi que forman parte del mito, como esa visita de Mario Santiago, que fue una visita pues descabellada, una locura, que alguien llegara así de golpe, sin hablar la lengua, sin tener nada que ver con Israel, cayera en Israel de golpe, ¿no? Sí, entonces como hubo muchas transformaciones, ¿no? El movimiento infrarrealista empezó como un movimiento de la vida, ¿no? Y después la vida se volvió en literatura, en este retrato de Bolaño, y después, a partir de esta literatura, tú y también los otros miembros del Conciencia. infrarrealismo, sí, asumieron este rol y también, pero también redefiniste a ti misma como Claudia Kerry la infra, ¿no? Lo Que, estás que, diciendo que es, perfecto, que ¿eh? es Lo estás diferente, diciendo ¿no? Que es perfecto. diferente Lo de estás la entendiendo literatura. muy bien. Lo estás entendiendo muy bien, Ofek. Te lo agradezco. Es tal cual. No nacimos así con toda esa conciencia. Se fue creando y los eventos externos y también el que se volviera parte de una novela nos dio a todos una identidad literaria, que tuvimos que defendernos de esa identidad literaria o confirmarla. Había o que confirmarla o que salir de ella y pues todos la confirmamos, al contrario, fuimos al encuentro de nuestra identidad. Y también en el marco de la poesía mexicana, al principio se rechazó por completo el Ujú. que haya existido el infrarrealismo, se Sí, borraron sus huellas, hasta la fecha es muy reticente,
el lugar que le quieran dar, pero yo creo que va ganando un espacio. ¿Y cuál es, Eh, en tu opinión, la herencia del infrarrealismo? La herencia poética puede ser cultural, puede ser social. En tu opinión, ¿qué nos heredó el infrarrealismo? ¿O qué nos hereda? la conexión con su momento histórico, el que estaban ocurriendo cosas afuera de los grupos literarios que era importante nombrar, volver materia del poema, el salir de la tutela de Octavio Paz. Siempre hay alguna figura que se vuelve tutelar Sí, y en ocasiones tiránica. Y el tipo de experimentación que empezamos a hacer nosotros con la poesía, bueno, es un ejemplo de que siempre hay que mantener como distancia del oficial. sí. Hubo que Eh, matar al padre, o sea, al o Octavio sea, Paz, a lo Bloom, y sí. el infrarrealismo fue el revólver en este caso, a lo mejor. Fue el revólver y por eso lo omitieron, por eso hasta la fecha no lo quieren considerar. Bueno, porque Octavio Paz, no hay nadie que haya tomado su lugar. La figura de Octavio Paz sigue siendo muy importante en la historia de México, la literatura de México, no tiene reemplazo. Entonces, también nosotros, también yo soy admiradora de Octavio Paz, Yo también. pero eso no quita que en ese momento lo importante era que estaba ocurriendo algo afuera, afuera de ese marco tan estricto. Y eso que estaba ocurriendo afuera, yo creo que era internacional, no era solo México. Las El, el, demostraciones estudiantiles, la masacre de Tlatelolco, ¿tú crees sí, que tenían estos eventos un peso sustancial en la actividad del infrarrealismo? bueno, no directamente, pero sí como época. Sí, no es que los infras se pusieron a escribir sobre la masacre de Tlatelolco, pero Roberto Bolaño siempre estuvo completamente comprometido con la lucha en Chile. Yo creo que él es la figura más política del grupo. En el caso de Mario Santiago era más una rebelión contra el establishment, pero una rebelión en la conducta de él, el tipo de conducta que él tenía, burlona a todos a todas las reglas que había que seguir, pero Roberto Bolaño me parece que es una figura muy comprometida políticamente, también en su literatura. Bueno, quería terminar un poco con tu poesía. Bueno, un poema tuyo se va a incluir en en esta sección, último acto. Yo lo Sí, traduje al hebreo y lo disfruté mucho. Y bueno, gracias. a lo mejor podemos leer juntos este poema. Yo lo tengo acá y a lo mejor Claro, podemos opinarlo un poco y discutirlo. claro. ¿Quieres leerlo tú, Claudia? Lo que tú me digas, hacemos lo que tú me digas. Este es mi nuevo libro. Sí. Este poema está dentro del nuevo libro, ¿no? Es un Este poema poema reciente. es un poema reciente. Sí, léelo, por Eh, favor, si no te importa. Déjame que lo encuentre porque Sí, no sí. lo busqué para leerlo. Último acto 31. Aquí está. Bueno, te leo el poema Último acto. Flotaremos en las tinieblas, acechándonos antes de desaparecer. Nunca más pasará nuestra sombra juntos por la tierra, ni atravesaremos el uno la estela que el otro deja. Y habiendo traicionado todo lo que fuimos, permaneceremos en el punto ciego en que el amor nos convierta siempre en desconocidos. Schaffen y Shomat. Bueno, a mí me encantó, por supuesto, porque lo elegí, ¿no? Para la sección y quería comentarlo un poco contigo. A mí me parece, por lo menos en el, digamos, nivel más directo y más inmediato y superficial, a lo mejor un poema de desamor, ¿no? Un poema Ujú, o de desilusión del amor o del lado oscuro, ¿no? Del amor que en lugar de acercar dos personas, los mantiene aparte. ujú.
Es correcto, es Y correcto. tal vez de un modo un poco más, porque lo que yo veo en este poema es una serie de metáforas de la desconexión, ¿no? Primero con, ¿no? La sombra no se va a unir y no vamos a tocar la estela, que es como que nos remite a un Ujú, barco o un avión tal vez, ¿no? ujú. Y después este punto ciego, ¿no? Que es un concepto del ojo, ¿no? De la vista. ¿Qué te parece? Me parece bien. Mm, Me parece que el poema muestra eh, la imposibilidad de separarse Esta es otra cosa de la que yo dije en ahora. la separación. Es decir, ya no nos reconocemos, nos traicionamos en todo lo que fuimos, pero vamos a estar acechándonos, flotaremos en las tinieblas acechándonos antes de desaparecer. Es decir, sigue la unión, pero en el desconocimiento, que ocurre mucho como parte del proceso amoroso, ¿no? Sí, Eh, pero a lo la mejor fusión es... inicial, sí, sí, ¿eh? perdón. Sí, continúa, por No, favor. no, por eso es un último acto, porque ahí nos quedamos en ese desconocimiento, pero ese desconocimiento es un punto ciego. Pero lo que tú dices es un poco más optimista de lo que yo dije, ¿no? Porque es como, claro, es desamor y es después del gran amor hay como mucha, tal vez las personas quedan como extraños, pero siguen acechándose uno al otro, entonces algo sí queda como un Pues sigue la vestigio. pugna, porque es flotaremos en las tinieblas acechándonos antes de desaparecer. Nunca más pasará nuestra sombra juntos por la tierra. Me parece que es el verso más triste. O sea, ese sí es lo que fuimos, que ya no existirá más. Ni atravesaremos el uno la estela que el otro deja. Y habiendo traicionado todo lo que fuimos, eso es tremendo. Permaneceremos Pero en el punto. este permaneceremos es un uno y otro, ¿no? Y ahí sí hay como una unión. Pues en la unión, en el punto ciego en que el amor nos convierta siempre en desconocidos. En realidad no vamos a saber quiénes somos. Es complejo. Me estás haciendo eh, entrar en algo complejo que traté de decir así, pero creo que lo entendiste perfecto. Y por eso es el último acto, Sí, cuando porque el ahí nos telón baja, quedamos. ¿no? El telón baja. Muy bien, el telón baja. Claudia, Querido Ofek, qué grato tener un lector como tú. no, es un Es una placer, sorpresa para mí, ¿no? es una sorpresa. Yo no me sorprendí, ¿eh? Para mí yo sabía que iba a tener un gran placer conversando contigo y te agradezco muchísimo por esta conversación, por tu generosidad, por tu Nada que poesía agradecer. y también Gracias. por esta ventana que nos has abierto hacia una época donde el testimonio personal, ¿no? Vale más que Vale un más. Vale artículo más que o un una ensayo. reseña. Exactamente. Sí, Claudia, sí, sí. muchísimas gracias y bueno, De nada. si tú Seguimos en quieres, contacto. Podemos seguir charlando cuando quieras. será un Si te gusto, nacen, será sí. un gusto enorme y muchas gracias, Ok, Claudia. de nada, Ofe. Gracias por tu interés y por tu sensibilidad, No, por las muchísimas preguntas que gracias. me hiciste, tu comprensión. Muchas gracias, Claudia. A ti, Chao, hasta Ofe. luego. Estamos en Chau, chau, contacto. chau. Chao, chao.